cualquiera sean los canales de ensamblamiento que se analicen entre Brasil y Paraguay, todos son tan fuertes que cualquiera de ellos puede afectar positivamente o negativamente a nuestro país. Como la combinación de novedades que tenemos sobre Brasil es negativa, entonces tenemos que prepararnos para noticias poco favorables de parte de Brasil hacia nuestro país. Y no sé si habrá tiempo de analizar, pero una de las vías de integración es el comercio exterior de bienes y servicios, que ya se está resintiendo. El año pasado ya hemos tenido problemas nosotros con las ventas de productos paraguayos a Brasil. Hemos tenido también algunos problemas con la mayor devaluación del real brasileño en comparación con la devaluación del guaraní que también tenía lugar. Y esto hacía que gran parte del movimiento local relacionado con el Brasil se resintiera, porque estas empresas que están instaladas en Paraguay no son solamente paraguayas entre comillas, sino que hay también inversores de otras nacionalidades en estas empresas que están trabajando en Paraguay y que estaban vendiendo sus productos a Brasil. Bueno, ya no pueden vender esos productos en la misma cantidad que antes. Eso significa que esas empresas entran en dificultades. Aparte de eso, tenemos que saber que toda la zona fronteriza de Paraguay con el Brasil, en la parte este, me refiero concretamente a todas las ciudades que están a merced de lo que ocurre en el Brasil, como por ejemplo Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, todas ellas están sintiendo la misma recesión que siente la ciudadanía brasileña. Resulta que la economía de ese país, que es gigantesca para América Latina en general y para Sudamérica ni qué decir, cayó en menos 4% en los últimos 12 meses, si es que vamos hacia atrás, incluyendo el mes de marzo, hacia atrás 12 meses. Está cayendo menos 4% y eso es mucho, es realmente mucho, y eso preocupa a todo el mundo. Aparte de eso, tenemos que saber que en economía no todo es negativo. Cuando uno dice esto va a afectar negativamente, hay que preguntarse de inmediato cuál puede ser el aspecto positivo de esto que nos está ocurriendo. Y siempre vamos a encontrar cosas positivas en eso también. Por ejemplo, como la devaluación del real brasileño es mayor que la devaluación del guaraní, eso significa que podemos comprar productos brasileños más baratos que antes. Significa también lo siguiente, como que aproximadamente 30% de los productos que componen la canasta familiar en Paraguay, bienes transables, eso quiere decir que se pueden vender y comprar trasladando el bien de un lugar a otro. Esa influencia en cantidad y calidad de los productos brasileños en la composición de la canasta familiar, al abaratarse el real, hace que el precio de esos productos brasileños en la canasta familiar disminuya, lo que es una noticia favorable para los estratos inferiores, que tienen escaso o ningún poder adquisitivo. Es decir, aparte de eso, no solamente bajan los precios en la canasta familiar, sino que también baja la inflación en Paraguay. Esa es una de las consecuencias positivas. Otra consecuencia positiva de la devaluación del real está en que los paraguayos pueden hacer su turismo más barato hoy en día en Brasil que antes, y que también que los familiares de los trabajadores paraguayos en Brasil pueden organizar sus visitas familiares al hijo o al pariente que está trabajando en Brasil a un costo más inferior que el que antes. Es decir, hay tantas variables que analizar, pero lo que se puede decir en general, así si es que fuésemos a hablar en términos de resumen de los resúmenes, es que la caída de la economía brasileña en menos 4% va a incidir también en mayor lentitud del crecimiento económico del Paraguay. Eso significa que si antes estábamos pronosticando un crecimiento del 4% para este año 2016, bien puede ser que no se alcance ese porcentaje. Eso no significa que nosotros dejemos de crecer, lo cual es una gran noticia. Significa solo que a lo mejor crecemos 3% en vez de 4%. Es decir, a nosotros en Paraguay afortunadamente nos va mejor que antes. Tenemos mayor capacidad de respuesta a estas influencias negativas que vienen del exterior, y ya vemos también que tienen su lado positivo, de forma que no es para alarmarse en absoluto. Afortunadamente en nuestro país estamos relativamente bien.
Carlos Martini. Eso significa hablando en términos macroeconómicos. Ajá. Si hablamos de términos sociales o medioambientales, ahí ya cambia otra vez la cosa, ¿no? Porque al trasladar este análisis a términos sociales, ¿cómo estamos? Y eso es una situación de conjunto, ¿verdad? Porque no es solamente Brasil el que influye en Paraguay, también Argentina influye mucho. Y la situación de la Argentina está todavía en incertidumbre, es decir, no sabemos si estas medidas que está empezando a tomar Macri desde diciembre del año pasado están surtiendo realmente efecto en su mayor parte, porque siempre tienen efectos positivos y efectos negativos las medidas económicas, y aquí lo que hay que ver es por saldo, es decir, si uno suma todos los efectos positivos y resta los negativos, si por saldo la influencia de la Argentina va a ser positiva en Paraguay. Entonces, si tomamos todo eso en conjunto y aparte de eso analizamos también la situación local en nuestro país, independientemente de nuestros vecinos, vamos a ver que la situación social en nuestro país no es que esté tan bien como pretenden algunos. Es cierto que la pobreza ha disminuido en estos años de crecimiento, pero también es cierto que la miseria, es decir, la parte más lacerante de la pobreza, continúa afectando a unas 700.000 personas, lo que es mucho cuando el país no llega todavía a una población de 7 millones, lo que significa que hay un 10% de gente que no tiene lo suficiente para comer diariamente. Eso es un peligro, es una inseguridad no solamente jurídica, como piensan algunos, sino una inseguridad incluso física. La gente empieza a asaltar, empieza a robar, no tanto por ser ladrón, sino porque le urge el hambre, ¿no? Y en términos medioambientales, Carlos Martini, este país se ha convertido en uno de los peores del planeta, porque en términos de depreciación depredación de bosques, es uno de los peores. Creo que solamente en Kampuchea o en Camboya, como se dice hoy en día, echan más bosques que en Paraguay. La deforestación que se está observando en el Chaco es terriblemente perjudicial. Y no se trata solamente de bosques, se trata de medio ambiente. Cuando se echan los bosques, llueve más o llueve más intermitentemente. No es solamente un problema del niño o de la niña que tengamos tantas inundaciones, ¿verdad? Eso es perjudicial. Y aparte de eso, estamos con graves problemas de polución en el medio ambiente, tanto en materia de subsuelo como de suelo, de aguas y de aire. Con decir que las mayores ciudades del país no tienen ni siquiera un sistema de alcantarillado que funcione, lo que significa en la práctica de procesamiento de bioresiduos, por ejemplo, tanto sólidos como líquidos, o para hablar en términos vulgares, es una cuestión de cloacas, ¿no? Paraguay, como país uno de los de menor desarrollo relativo al Mercosur, ¿tiene márgenes de maniobra importantes para enfrentar estas situaciones que le afectan a estos dos gigantes nuestros, Brasil y Argentina? Y Paraguay, afortunadamente, por dentro tiene los cimientos sólidos. Eso no quiere decir que la casa esté bien o que los habitantes de la casa estén todos bien. Significa simplemente que la parte de la estructura está bien. Sin embargo, no hay que descuidar tampoco allí la situación en materia de estructura. Por ejemplo, el endeudamiento que estamos teniendo en el país se puede pagar todavía hoy en día, pero resulta que si nosotros empezamos a ver lo que significa en términos de compromisos financieros internacionales pagar anualmente y mensualmente el capital y los intereses del mayor aumento de endeudamiento público en el exterior, vamos a sacar la conclusión de que el peso relativo de la deuda externa empieza a aumentar y que la capacidad de maniobra del Ministerio de Hacienda se restringe, lo que significa que cada vez tiene menos dinero para hacer frente a los compromisos financieros internacionales. Eso va a conducir a mayor endeudamiento para poder pagar las deudas anteriores, y eso otra vez mayor endeudamiento para posteriormente pagar las deudas que se van acumulando. Eso es lo que se llama en lenguaje popular el bicicleteo de la deuda, es decir, empezar a endeudarse solamente para pagar deudas anteriores. Eso es peligroso.